Hola, nuevamente Nudos del Pasado. Y hoy tenemos una personalidad local, nada menos que Mario Gelmini, héroe de guerra, ¿sí? Él participó nada menos que en el combate más sangriento que tuvimos en la Guerra de Malvinas, la batalla de Monte London. ¿Cómo está, Mario? Bien, muy buenos días. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. ¿Cómo empieza la Odisea? ¿Usted es clase? Yo soy clase 62, en el año 81 hice servicio militar en la ciudad de La Plata, en el Regimiento de Infantería 7. En marzo del 82 recibo la baja y bueno, cuando se recuperan las Islas Malvinas, yo estaba acá en Cerrollos, así que el regimiento tomó la decisión de llevar a los soldados clase 62, todos como decir, los más viejitos, en vez de la clase 63 que había ingresado recién, así que nos vuelven a reincorporar. Yo el 9 de abril me reincorporan de vuelta al servicio militar. ¿Cuál fue la instrucción que usted tuvo en el servicio militar? La instrucción era normal, la que se usaba para toda esa época, el uso del fusil, en mi caso el uso del mortero, pero muy específico, no era nada de otro mundo, nada. No había nada, digamos, nada que especial. hacía pensar que podía llegar a pasar. No, para nada, no, nunca se pensó en esto. No, nunca. ¿Y cuando llega la carta de reincorporación? Bueno, yo lo tomé como algo normal, como que me llevaban de vuelta a ver que íbamos a quedar cuartelados en La Plata. Nunca se me cruzó por la cabeza que podíamos ser movilizados a Malvinas. Y fueron a La Plata y de ahí a Malvinas. No, fuimos a La Plata, bueno, en caso mío, ya mis compañeros estaban todos con armamento y eso, en mi caso, cuando llegué me dieron armamento, toda la vestimenta, y de ahí fuimos al Palomar, desde La Plata, al aeropuerto de Palomar en Buenos Aires, del Palomar a Río Gallegos, teóricamente íbamos a recubrir un regimiento en el sur. Cuando llegamos a Río Gallegos nos bajan del avión de aerolínea que nos llevaban, y ahí automáticamente nos suben en Hércules y nos envían a Malvinas. Y ese día el avión, que el Hércules no pudo atravesar Malvinas, así que volvimos de vuelta a Río Gallegos, y ahí fue cuando pude avisar a mi casa que iba para Malvinas. Qué susto en la casa. Y sí, bueno, pero todavía no estaba muy definido lo que puede llegar a pasar. Nosotros lo tomamos desde el regimiento, lo tomamos como una instrucción más, una movilización más de ya que hemos hecho durante todo el año de servicio militar. No como una campaña que se hacían en esa época.
como una campaña más, ninguno pensó que íbamos directamente a una guerra. O sea que el viaje dentro de todo fue tranquilo. El viaje fue tranquilo, sí, porque, como es, ya sabíamos, ya tomamos Malvinas, que bueno, habíamos escuchado la famosa frase de Galtieri, Sí. quieren venir que venga, bueno, pero nunca pensamos que iban a venir y de la forma que vinieron. Claro. ¿Llega a Malvinas? Llegamos a Malvinas y aterrizamos, bueno, como todo ahí en el aeropuerto, que en esa época era el único que había. Y bueno, con todos los pertrechos, todo eso, nos trasladamos a Sapper Hill, que es donde estaba el cuartel de los Royal Marines. Hicimos las primeras posiciones ahí. Y bueno, y después se dieron cuenta que había un sector que había quedado sin cubrir, que era el sector Plata, que le llamaban ellos, que incluía Monte London, el valle de Monte London, y se juntaba con Berry Reed, y bueno, había un sector de 6 kilómetros que había quedado descubierto. Porque nuestro regimiento era en primera instancia era un regimiento de reserva, con un contraataque algo. Pero cuando se dieron cuenta ahí nos mandaron a la primera línea. Sapper Hill no hubo combate mientras usted estuvo. No, mientras yo estuve en Sapper Hill no, pues después sí, cuando... Claro, porque incluso el día que se firma la rendición, en Sapper Hill siguen peleando. Siguen peleando, ya ese mismo día. Ya, Sí. eso fue el 14 de junio. Claro, exacto. ¿Y en Monte London cuánto tiempo estuvo hasta que 60 días estuvimos en Monte London. La compañía B del regimiento nuestro estaban en la cima de Monte London. Nosotros estábamos en la base, la compañía C estaba en la base, y la compañía comando y la primera comando estaban más sobre Berry Reed, cubriendo un sector ahí que hay un río que desemboca, pero nosotros estábamos en Monte London. ¿Llegaban noticias de lo que estaba pasando? Y las noticias que llegaban eran las que nos daban los oficiales, pero era toda noticia sesgada, no eran las que realmente estaban pasando. Nosotros nos enterábamos mucho de las cosas que pasaban porque escuchábamos radios uruguayas. Ah, Y escuchábamos una radio creo que debe estar todavía, que Radio Carve, que era la que más se aproximaba a lo que pasaba en Malvinas. o sea que el desembarco de Bahía Agradable, todo eso, ustedes lo fueron escuchando. Lo fuimos escuchando, sí, eso nosotros en directo no nos enterábamos porque aparte no había comunicaciones. La única comunicación que había era por radio y la radio la tenían los jefes, así que no. Claro. O sea, radio y en esa época no tuvimos la suerte de tener celular y esas cosas, ¿no? Exacto. Y dígame, ¿usted a las órdenes de quién estaba? Yo, el jefe de compañía era en aquel momento Teniente Primero García. García. Dentro la compañía nuestra después estaba el Teniente Castañeda, había varios oficiales y eso, y suboficiales unos cuantos también. El trato con los oficiales, ¿cómo era? Y lo primero siempre fue medio tenso, los primeros días. Ya después estábamos todos en el mismo lugar, o sea, estábamos todos en las mismas circunstancias, todos comíamos la misma comida, todos vivíamos de la misma forma. Ya después, o sea, la única diferencia que había era que ellos eran oficiales, nosotros oficiales y nosotros soldados. Pero no pasó a ser algo ya más de eso. Claro, porque siempre está el tema de los tratos y demás, entonces es como que cada sí, o sea, cada... obviamente que dentro de todo había siempre alguno que era Claro, muy soberbio, pero muchos se dieron cuenta después de cómo es, que era inútil tratar mal a la tropa si estábamos todos en la misma situación. Sí, que bueno, siempre cuentan los veteranos, había siempre, como dice usted, pero es como que los oficiales y los suboficiales son los que se llevaron todos los premios, en el sentido de que supieron en su gran mayoría tratar a la tropa. Claro, sí. O sea, se pusieron al frente, digamos. A ver, el jefe de regimiento yo no lo vi nunca. Ellos estaban cerca de Puerto Argentino. Claro. Combatió todo, sí, pero sí, no estábamos en contacto directo. No era que uno era como el regimiento que estaban en un solo sector. De pena que estábamos repartidos en 6 kilómetros. Sí. Entonces no era habitual ver a los altos jefes, no estábamos nosotros. Claro. Y arranca la batalla. Supuestamente pisan una mina. Exacto, eso fue en Monte London. Nosotros, o sea, la primera
pero nos dimos que estábamos cuenta que estábamos en guerra fue el 1 de mayo, cuando se bombardeó el aeropuerto. Ajá. Ahí entramos en noción que íbamos a entrar en guerra. Hasta ahí todo venía más o menos que vienen, que no vienen, que sí, que llegan. Y bueno, después cuando se produjo el desembarco en San Carlos, obviamente se empezaron a avanzar. Ellos avanzaron 90 kilómetros, se marcaban 90 kilómetros, estábamos nosotros. A pie. A pie. Y se había hecho la defensa porque teóricamente iban a venir por los valles. Y ellos hicieron 90 kilómetros por arriba de los cerros. Vinieron todos por arriba de los cerros, esquivando los valles. Y bueno, así llegaron hasta donde estábamos nosotros. Ya había habido varios combates, obviamente, porque estaban Sí, Dos sí. Hermanas, Montequén, todo eso. Llegaron donde estábamos nosotros, y sí, la noche del 11 de junio, un soldado inglés pisó una mina, entonces bueno, ahí se explotó la mina y alertó a todo el ¿Esa regimiento. explosión se escucha donde estaba usted? No, estaba yo no. Se escucharon varias, pero no, específicamente esa no. No sé si fue una de las tantas que se escucharon. Y automáticamente empieza el combate. Y bueno, arrancó a las 6:00 de la tarde, 7, ya era de noche. Ya de noche. Y fueron 12 horas de combate. Cuando se hace el contraataque de la compañía nuestra hacia el apoyo a la compañía B, la hizo el teniente Castañeda Castañeda. con sus 42 soldados y el apoyo nuestro del mortero. Se hizo el contraataque y se logró hacer retroceder a los ingleses, pero como ya te contaba al principio, el regimiento nuestro era uno que sería de reserva, no había quedado reserva, porque a mandar al regimiento a primera fila no había quedado un regimiento de reserva. Claro. Entonces no llegó el apoyo, no, o sea, el contraataque de más gente porque no había. No había. Y los que estábamos en esos puestos nos tuvimos que quedar en donde estábamos porque nosotros con el mortero no nos podíamos mover, pero seguimos tirando, y se logró que los ingleses retrocedieran, pero lo hicieron para reagruparse, no para, como decir, nos vamos, sino se reagruparon y a nosotros nos atacaron con el regimiento 3 de paracaidistas, el 2 y el 1. O sea, con 3 regimientos atacaron a un regimiento en Montelón. Que eran de los más especializados, eso. El regimiento 3 de paracaidistas dice que era uno de los más, como es, según dicen después los libros, el regimiento de la Reina. Claro, de los más preparados El del más mundo. preparado del mundo. Pero bueno, se le hizo batalla, se plantó y hoy en día ellos reconocen esa batalla como la más difícil que tuvieron en la guerra. Sí. El infierno. En infierno. El infierno le dicen. Viaje en infierno, dicen ellos. Sí. Porque ellos pensaban que venían a algo simple. ¿Y qué pasa por la cabeza de un joven de 18 o 20 años en semejante batalla? Yo creo que... O sea, ¿qué pasa antes y qué pasa durante? Antes, nosotros, por ejemplo, el regimiento nuestro, incluida la compañía en que estaba yo y eso, entre el 1 de mayo y el 14 de junio, que fue la rendición, recibió entre 6.000 y 7.000 disparos de artillería, tanto naval como terrestre. Y el pensamiento era, bueno, cayó una bomba cerca, zafamos, y siempre, viste, como que íbamos sobreviviendo. Y yo creo que fue eso, que el pensamiento nuestro era sobrevivir, pero creo que ayudó mucho la edad. Porque si yo vi a oficiales que eran mayores, los vi sufrir mucho. Yo creo que más que nosotros. Pero claro, tenían 30 y pico, 40 años, entonces era otra visión que tenían ellos sobre la nuestra. Nosotros creo que nos ayudó mucho la edad. Como que, ¿viste? Como que sí, bueno, viste, esa edad, nada va a pasar. Porque de ahí, porque está todo cerquita, ahí donde se dieron todas las últimas batallas, está cerca de la playa, y ellos tiraban también con... Tiraban con, o sea, el bombardeo naval era continuo. Desde el 1 de mayo tiraban. Ellos no específico a un lugar no era, ellos pasaban porque tiraban, iban bombardeando a medida que iban navegando. Entonces podía caerte cerca tuyo, lejos, en cualquier lado. Se siente el ruido de eso. Sí, se siente el ruido. Se siente cuando sale el disparo de los buques y después se siente obviamente el silbido.
que produce la bomba. Y ya al último estamos tan acostumbrados que si venía un silbido finito, y ese era nuestro, seguro que caía cerca. Y cuando era un silbido más agudo, más así, no, eso para los otros. Y así, ya como que nos habíamos acostumbrado al bombardeo naval. Pero nos desgastó porque ellos bombardeaban de noche. Sí, era permanente. Permanente toda la noche. ¿Y el trabajo con el mortero? Y el trabajo con el mortero era complicado porque había que llevarse todas las municiones a pie. Obviamente somos infantería. Había que llevar el mortero, desarmarlo y llevarlo al hombro. Cuando se produce el ataque del 11 de junio, bueno, tiramos todo lo que teníamos. Nos hacen replegar, o sea, tuvimos que llamar mortero, replegarnos con el mortero, más las pocas pertenencias que podíamos llevar. Nos replegamos 2 kilómetros más atrás, volvimos a armar, volvimos a conseguir municiones, y eso fue el 12 volvimos a combatir otra vez, y el 13 otra vez ya en Zapper Hill, y bueno, el 14 nosotros nos quedamos sin municiones, y teníamos armamento personal, era un armamento chico, no teníamos fusiles. Claro. Porque al tratar con un mortero no tenés armamento pesado, grande, o sea, fusil, era todo pistola. Entonces nos hicieron replegar al cuartel de Roya Marín, esperar ahí, y bueno, y ya después el 14... La rendición. La rendición, pero la rendición se produce porque, creo, por decisión de Menéndez, porque creo que se podía haber seguido combatiendo, pero creo que también que él pensó en la cantidad de soldados que iban a morir y creo que tomó la decisión, no sé si correcta, pero bueno, en ese momento era lo que más conveniente. ¿Vuelven a Zapper Hill? Volvemos a Zapper Hill, sí. Ahí no combaten. Ahí nosotros en Zapper Hill no combatimos porque ya no teníamos mortero, porque cuando nosotros nos quedamos sin municiones, nos replegamos a unas posiciones que teníamos de resguardo, y en esos bombardeos de tanto naval como terrestre, uno de los proyectiles cayó donde estaba el mortero, o sea, nos destruyó el mortero. Se nos salvamos por no habernos quedado sin munición. Pues si hubiésemos tirado municiones, esa bomba hubiese caído cuando estábamos en el pozo con el mortero. 2 preguntas mitológicas, que está un poco el imaginario que se impuso con la desmalvinización y la realidad. El tema del hambre fue un hecho, creo que sucede en todas las guerras. Creo. Exacto. Yo siempre digo que el hambre y el frío, no siendo que te manden a pelear al Caribe, pero el hambre y el frío está en todas las guerras. No sé si a la dimensión que estuvo en Malvinas, porque el ejército sufrió mucho la falta de provisiones. Pero yo siempre lo digo, el ejército llevó 10.000 soldados a Malvinas. Aeronáutica, muy poquitos, algo de 1.000. Y infantería marina y algo de marinería y eso, y los buques eran entre otros también, 2.000 y pico. Y el ejército dependía tanto de la Armada como para llevar las provisiones, como claro, de la Fuerza Aérea. Exacto. Entonces, ¿qué hacían? Llevaban primero para la Fuerza Aérea, para la Armada, y después, si había lugar, para el ejército. Claro. Pero con la diferencia de que nosotros éramos 10.000. Entonces cayó mucho la comida. Y bueno, la cuestión del frío fue más una cuestión de desgaste, porque fue algo planificado justo para una época que no era la ideal para llevar adelante una guerra. No era la época, yo creo que nunca era la época para planificar una guerra, ¿no? Pero bueno, yo creo que el frío lo sufrimos tanto nosotros como el enemigo, ¿no? El inglés. Ellos creo que más que nosotros. Pero el tema nuestro, nosotros tuvimos 60 días estáticos en un lugar, viviendo en un pozo. Entonces ese desgaste fue enorme. Claro. Yo, por ejemplo, perdí 12 kilos en 60 días. O sea que el desgaste era muy grande para sí, en el tiempo eso espera, se siente, ¿no? Mucho. Se siente sobre todo en el rendimiento físico. Claro, llega un momento que estás mal físicamente. Bueno, viene la rendición. ¿Cuándo vuelve usted? Nosotros rendimos el 14, fuimos uno de los primeros regimientos evacuados, no sé por qué. Yo creo que nos evacuaron primero por el tema de Monte London. Como fue una de las batallas que más fuerza se le hizo, donde hubo muchos caídos, tanto de los nuestros como de los ingleses. Yo creo que nos evacuaron primero por eso, por ser un regimiento que
no sé, no digo que no tuvieran miedo, pero que podía llegar a ser algún tipo Sí. de rebelión. Nos embarcan en el buque Canberra, que es un buque inglés, un transatlántico, que ese buque tiene una historia porque yo siempre la cuento, que cuando estábamos allá se había dicho que se había hundido un par de barcos de buque y que se había hundido el transatlántico Canberra. Cuando nosotros nos sacan del puerto, nos sacan en un remolcador. Nos suben a todos, iban subiendo, llenaban el remolcador y sacaban mar abierto. Y vos veías que salían del puerto y se perdían a través de un cerro que había ahí, y cuando volvía el remolcador vacío. A la pucha, nos están tirando al mar. Es el único primero que piensa, ¿viste? Y cuando nos sacan a nosotros, en eso venía entrando por la ría ahí del puerto, una lancha de salvamento que decía Canberra. Mirá, se le quedó la lanchita, ¿no? Cuando salimos afuera, que donde iban todos los soldados, era el buque Canberra, que teóricamente había sido hundido, y claro, estaba ahí, que en eso volvimos a Puerto Madre. Vuelve un poquito a la batalla. Usted estaba con gente que había estado con usted haciendo el servicio militar, o los habían mezclado ya. No, éramos todos compañeros del servicio militar, del año que hicimos el servicio militar. Eran todos. Eran todos. Sí. Se llevaron muy poquito los soldados clase 63, creo que eran par nomás, porque, bueno, algunos no se presentaron y en reemplazo de los que estaban muy lejos no los llamaron. Y bueno, fueron 2 o 3 clases 63, pero muy poquito. El resto íbamos todo el año juntos haciendo servicio militar. ¿Cómo se vive la crueldad de esa guerra, de esa batalla, desde la posición? Porque, o sea, uno ve también lo que va pasando en otros lados, más allá de uno estar concentrado en el mortero, en los ruidos, pero... Porque, por ejemplo, nosotros cuando se hizo el contraataque, por ejemplo, a la cresta del Monte Londo, que estábamos tirando ahí, nosotros estábamos viendo que arriba del Monte Londo se ven muchas imágenes en televisión, que se ven las municiones trazadoras, sí. Y eso nosotros lo veíamos tal cual se ve y nosotros lo veíamos. Y nosotros estábamos tirando sobre eso. Entonces, una de esas tantas explosiones era la de nuestra munición que tirábamos. Pero vos lo ves como una película, como si pasara una película, sí. Y en cuanto a los demás compañeros, no los que estaban ahí, sino más lejos, ¿se alcanza a ver, digamos, cayó cerca, mirá, les dieron... Y vos veías que caían, más o menos tenía la distancia donde estaban las otras posiciones y eso, y sí, veía que le caían cerca, alguna por ahí decía que le cayó encima, y no, y al rato aparecían a nosotros mismos. Yo lo comprobé donde estaba el mortero nuestro, en la noche esa del 11 de junio, fue tremendo el bombardeo que tuvimos, porque bien ubicado donde estaba el mortero. Pero bueno, como nosotros apenas pasó todo lo del 1 de junio, del 11 de junio, y nos tuvimos que replegar, y nos replegamos de noche, o sea, no vimos bien cómo había quedado el sector donde estábamos nosotros. Cuando yo vuelvo en el 2010 a Malvinas, que voy al lugar donde estaba el pozo nuestro y donde estaba el mortero ese, y vos te parás en ese lugar y empezás a mirar alrededor, y es impresionante la cantidad de pozos de bomba que hay, de disparos de explosiones, y uno se pone a mirar y yo estaba acá en el medio. Y vos decís, ¿cómo sobrevivimos? No sé, porque no tocaba nada más, simplemente por eso. Qué bárbaro. Pero lo dimensionás cuando volvés después de tantos años, o sea, yo fui 28 años después, y está todo el lugar. Yo encontré el pozo, había pertenencias nuestras en el pozo, estaba la cocina que se cocinaba para toda la compañía, todo, inclusive había hasta una batería de una radio que había quedado. Y bueno, vos te parás ahí y empezás a mirar y ves la cantidad de pozos de bombas. Aparte empezás a recorrer, empezás a encontrar todas las municiones servidas de combate, está todo. ¿Y se cierra la herida una vez que se vuelve? Yo creo que sí, yo creo que, no sé si se cierra la herida, pero por lo menos decir, bueno, a ver... o se cierra una etapa. Una etapa, a ver qué vinimos a hacer acá y cómo era, porque nosotros nos llevaron en contra de nuestra voluntad, o sea, porque nadie quiere una guerra, y a mí nos llevaron. En el 2010 yo volví porque yo quería volver. Y inclusive que recorrí más lugares de las islas que no conocía.
porque a nosotros nos llevaron, tuvimos un sector y después nos trajeron y punto. Y uno ve, por ejemplo, San Carlos, donde se embarcaron ellos, y el avance que hicieron por donde tuvieron que ir y todo, por donde fueron, y uno dice, bueno, la verdad que los tipos son tremendos, y así que enfrentamos algo grande con muy poco, porque realmente el ejército llegó un momento que teníamos muy poco a comparación de ellos. ¿Y la vuelta? ¿Qué pasa arriba del transporte? Primero, ¿qué van a...? No, primero se nos suben en el buque Canberra estuvimos 2 días ahí, porque había un problema, como siempre, interno acá, que mientras estuvo Galtieri no quería que un buque inglés entrara a un puerto argentino, así que la idea era que nos iban a llevar a Uruguay, y después de ir a Uruguay repatriarnos. Bueno, cuando renuncia Galtieri, que asume Viñones, el presidente, autoriza, y llegamos desembarcamos en Puerto Madryn, con la condición que no podían traer las banderas, obviamente, en inglés nada, pero el buque vino con la bandera Cruz Roja y nos trajo a Puerto Madryn. ¿Fue el día que se terminó el pan? El día que se quedó sin pan. Es un día muy mítico todavía. Mítico, todavía se sigue, porque era increíble la gente que no sabía cómo recibirnos. Lo primero como había escuchado que allá no había pan, no se conseguía pan, lo primero que hicieron era ir a las panaderías a comprar pan para alcanzárselo a los soldados. Y ese día se quedó sin pan Madryn, sí, es muy nombrado, muy contado por los vecinos de Madryn. ¿Y qué va pasando? A mí por ahí lo que me preocupa es qué va pasando ustedes volviendo en el barco. ¿Qué va pasando por la cabeza de ustedes? ¿Qué se conversa? Cuando volvíamos ya estábamos, no digo contentos, porque habíamos perdido muchos compañeros, pero con tranquilidad que volvíamos vivos, que volvíamos de vuelta a nuestras casas. Yo siempre digo que en el buque Canberra veníamos custodiados por los mismos que habían peleado contra nosotros, y se podían haber hecho un montón de tipos de escaramuza o algo raro, y no, era todo lo contrario. Ellos nos trataron muy bien, nunca nos faltaron respeto, pues yo siempre digo, son enemigos, son ingleses, pero tienen código, y entonces ellos están acostumbrados, yo siempre digo, ellos están acostumbrados a las guerras, entonces saben qué momento es el del combate y qué momento es de respetar al enemigo. ¿¿Y después van a Campo de Mayo? Después de Puerto Madryn nos llevan a Trelew, en Trelew con un avión nos trasladan de vuelta a Puerto Madryn y ahí a Campo de Mayo, que fuimos a la escuela de suboficiales del ejército, que teóricamente ahí vamos a estar un par de días, porque obviamente nos querían mejorar un poco para que la familia no nos viera como veníamos, pero cuando nos dijeron que nos teníamos que quedar un par de días, hicimos un conato de rebelión, claro. Todos, incluidos los oficiales y suboficiales, porque todos queríamos volver, y bueno, y lo único que hicieron ahí fue darnos ropa nueva, limpia, sacarnos toda la ropa que traíamos, que era, obviamente parecíamos por doceros, y una revisación médica, que había que hacerla rápido. Entonces te llevaban a la enfermería y vos decías, había un par de médicos y te preguntaban, ¿qué tiene usted? Nada. Aunque vos sabías que para él venía con alguna herida, claro. No herida, obviamente, sí. profunda, sino una lastimadura o algo de eso, no quería decir nada porque, uno se quería ir. Y de ahí nos llevaron a un anfiteatro y nos entregaron un papel que había que firmarlo, o sea, había que leerlo, firmarlo, y así nos podíamos ir al regimiento. Era como que estaban bien. Como que estábamos bien, que no se podía hablar, que no se podía, pero todo el mundo lo firmó y la mayoría no lo leyó. Yo después me enteré, después de muchos años, que en ese papel, hacía una declaración jurada, decía que yo no podía hablar de lo que había visto en el combate, o sea, de lo que estoy hablando hoy, en aquel momento no podía hablar. No se podía. Que tuviéramos cuidado, bueno, sí. Obviamente estamos en una dictadura, sí. Como que nos querían ocultar. Lo lograron, porque... Eso, el tema es la desmalvinización. ¿Cómo se vive eso? Vamos a suponer, usted llega a Tres Arroyos. ¿Cómo se vive ese proceso acá mismo en Tres Arroyos?
Acá, bueno, yo siempre digo que los que vivíamos acá en Desarrollo, dentro de todo, fuimos bastante favorecidos. ¿Por qué? Porque uno volvía al lugar, ya más o menos normalmente chica, se conoce. Yo en mi caso volví de vuelta a la vida normal, o sea, llegué a mi casa, seguí trabajando con el negocio de mi padre. Pero muchos, inclusive acá en Desarrollo, muchos que vinieron no podían conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque si vos decías que estabas en Malvinas no te daban trabajo. Te decían, bueno, después vemos, vamos, te avisamos, cualquier cosa, y no te daban. Pero bueno, con el tiempo, como la ciudad, ya se vuelve a repetir, más o menos nos conocíamos, ya veías que andaba más o menos bien, te conseguían trabajo. Pero lo que fue en Capital, Federal, Gran Buenos Aires, todo eso fue tremendo. De ahí que se producen tantos suicidios después de la guerra. Pero bueno, ya desde que salimos ya nos quieren ocultar. Desde que llegamos, desde que nos quieren ocultar, que no. ¿Y ustedes empiezan a hablar ya con la democracia o empiezan a hablar mucho tiempo después? No, sí, nosotros empezamos a hablar de mucho tiempo después. O sea, llegamos, nos conocíamos, sabían quién era el que había estado, quién más o menos. Porque cuando llegamos nos hicieron algunos agasajos acá, por ejemplo Rotary Club y todo eso. Entonces más o menos ya nos conocíamos, y nos conocíamos de vista la mayoría. No éramos amigos, pero viste que en la ciudad acá, la misma edad, el colegio y eso, nos conocíamos. Pero, como es, llegamos a juntar, pasaron 10 años. ¿Viste? ¿Y la sociedad? ¿Cuál es la respuesta de la sociedad más allá del trabajo y eso? Y en ese momento era, viste, no te preguntaban nada, porque no le pregunté, porque no sabe lo que pasó, lo que vio. Entonces como que nadie te preguntaba nada, todo surgió a partir de cuando en los colegios se empezaron a interesar, empezaron a hacer charlas, pero igualmente para hacer las charlas se nos llevó 20 años. No estábamos preparados para ir a enfrentar a los chicos y decirle, bueno, yo estoy contando hoy acá, por ejemplo. Pero bueno, después se nos ayudó mucho, porque empezamos a ir a los colegios a hablar. Y los chicos tienen yo siempre digo que tienen eso, que no tienen filtro, preguntan cualquier cosa, desde claro, cómo hacías para ir al baño a si mataste a alguien, bueno, todo eso ellos los tienen y lo preguntan, no tienen problema. Y a nosotros nos interesa, nos gusta que nos pregunten eso porque no, obviamente que más si matamos a alguien, ¿no? Pero bueno, después los otros quieran saber lo que era en el momento ese en Malvinas, en la isla, se le cuenta. Hay un tema con los chicos que depende del nivel. Hay veces los chicos de secundario que son más difíciles y cuando les empezás a contar la guerra en sí, lo que se vive, que pueden entenderlo un poco mejor, ponerse en el lugar, empiezan a interesarse por Malvinas, y hoy hay un montón de chicos del secundario que les interesa el tema y que quieren que les muestre. Ahora, esta semana hay una muestra. Sí, acá en el Centro Cultural, en la estación, hay una muestra de algunas pertenencias, bueno, diarios de la época, revistas de la época, e inclusive ahí va a haber en esa muestra, el otro día me pasó algo muy inusual, digo yo, porque en esta época recibí una llamada por el teléfono en casa, una señora, por el Volcano de Iriarte, me llama. Dice, mire, yo estuve viviendo, dice, en Puerto Madryn, cuando la época de la guerra, dice, y bueno, tengo pertenencias, tengo cosas de esa época, dice, de acá de Madryn, se volvió a vivir acá en Desarrollo, y si me gustaría que tuviera alguien, dice, para que no se pierda todo eso. Y bueno, lo fuimos a visitar con un compañero, con José Luis Gómez, y la verdad que yo me llevé una sorpresa tremenda, porque una señora ya mayor, la lucidez, lo que contaba ella, lo que me ha pasado a nosotros cuando llegamos a Madrid, y entre esas cosas en pertenencia que tenía un birrete de un soldado, oficial, no sé sabemos cómo, que ella se lo pedía cuando venían los camiones que se regresaban, y un soldado, oficial, se lo tiró y ella lo tenía guardado. Entonces quería que quedara en algún lugar que no se pierda. Bueno, nos llamó a nosotros, nos entregó y está en la muestra
la estación. Muy bien. Bueno, Mario, ha sido un placer. No, el placer es mío, por favor. Y bueno, es importante que la gente conozca a estas personalidades que tenemos en la ciudad. Yo siempre digo lo mismo. En mi época, yo soy de la generación de los años 80. Sí. Y claro, para nosotros hablar de Rambo, de Schwarzenegger y todas esas cosas, sin habernos inculcado un poco que tuvimos nuestros Rambos y circulan por la calle todos los días, ¿sí? Y creo que vivieron cosas peores que los que vivió Rambo en la televisión. Entonces, creo que es importante que los veteranos de guerra sean no solamente reconocidos, sino conocidos por la gente. Mario, Bueno, gracias. No, un gusto. Con Gracias. ustedes nos vemos en 7 días. Chao.